Buenas noches, el Señor les bendiga. Amén. Y bueno, gracias a Dios que podemos congregarnos y recibir palabra, poder adorarlo, ¿no es cierto? Más allá del frío que tenemos, ¿no es cierto? Pero bueno, el Señor nos cubra, nos fortalezca. Amén. Bien, vamos a continuar con el estudio, ¿sí? Ahí están los hermanos repartiendo las hojitas. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la forma de comunicación de la mente al espíritu, ¿se acuerda? O del espíritu a la mente. ¿Sí? Hablamos de la voz de la conciencia. ¿Qué es lo que es la voz de la conciencia? Es lo que me ayuda a ver lo que está bien o está mal, ¿no? Pero no es confiable, ¿no? Porque nuestras conciencias han sido formadas o deformadas muchas veces, ¿no? Entonces no podemos determinar por conciencia, ¿no? Romanos 2:15 dice que mi conciencia me acusa o me excusa, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo caminar por solamente mi conciencia, ¿no? Porque hay cosas que para mi conciencia, en mi crianza, están bien. Pero a la luz de la palabra, a la luz de la verdad de Dios, estoy muy lejos de la verdad de Dios. ¿Está bien? Entonces no puedo determinar por conciencia, ¿ok? Tenemos que caminar por convicción de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Teníamos la voz de la intuición, ¿no es cierto? Que es esa percepción que tenemos, que es como ese discernimiento, ¿no es cierto? De cosas que percibimos, pero no siempre lo que percibimos está de acuerdo a la voz de Dios o a la palabra de Dios, porque hay una conciencia, ¿no? Yo puedo percibir, tener una idea de algo, pero no quiere decir que sea la verdad. Y nuestro gran problema es que a veces nos creemos dueños de la verdad, ¿no? Y ahí están los grandes conflictos, donde a veces peleamos por tener nuestra propia razón, ¿no? La intuición solamente es un discernimiento, pero ese discernimiento tiene que ser sujeto al Espíritu Santo. Hay que tener palabra de Dios, hay que discernir. No podemos llegar y juzgar a las personas o una situación sin antes no hay una intervención del Espíritu Santo, trayendo su palabra, su verdad y claridad. Amén. Y teníamos por último la voz de Dios, ¿cierto? La voz de Dios, sí podemos confiar plenamente en la voz de Dios, ¿no? Podemos confiar en su palabra, en su dirección sobre nuestras vidas. Poníamos el ejemplo de las ovejas, ¿se acuerdan? Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y veíamos que la oveja sigue al pastor porque está acostumbrada a esa voz. Las otras voces no las registra, solamente escucha la voz de su pastor. Y es lo mismo en nuestras vidas, tenemos que acostumbrarnos a escuchar la voz de Dios, discernir cuando Dios nos está hablando, ¿sí? Porque a veces me puede hablar mi pasado, me puede hablar mi conciencia, mi intuición, ¿no? A veces andamos en esa confusión. ¿Quién me habla? Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y eso es a través de la intimidad, de la relación con Dios, ¿sí? Como cantábamos esta última alabanza, ¿no? Es la presencia de Dios. Si hay comunión con Dios, hay intimidad con Dios, hay presencia de Dios sobre nuestras vidas y Él nos guía a toda verdad. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. Y por último teníamos la voz del pasado, ¿se acuerdan? ¿Sí? No podemos vivir de las cosas pasadas, ¿se acuerdan? Que no podemos vivir ni de lo bueno ni de lo malo del pasado. Si yo vivo solamente de lo bueno del pasado, veo mi presente con ingratitud, con inconformidad, con queja, ¿no? Claro, porque solamente me acuerdo de lo bueno del pasado. Es como el pueblo de Israel que veíamos ahí en Números 11, ¿no? Que el pueblo de Israel solamente se acordaba de lo bueno del pasado, de lo bien que comían. ¿Se acuerdan de los melones, la cebolla, los puerros? Pero se olvidaron de la esclavitud. Al acordarse solamente de lo bueno que comían, se quejaron. ¿De qué? De este maná, ¿no? De esta porquería. Hay una queja, hay una ingratitud. Y si nosotros vivimos solamente de lo bueno del pasado, añorando muchas veces el pasado, lo bueno que vivíamos, hoy no puedo ver a Dios. No puedo ver a Dios en su fidelidad, en su misericordia, en su bondad sobre nuestras vidas, ¿no? A veces nos quejamos
de lo que Dios nos da, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que aprender a ver a Dios. Aún en medio de los desiertos, Dios se muestra en nuestras vidas. Es en los desiertos donde nosotros tenemos la revelación de la persona de Dios, porque es una etapa de vulnerabilidad en nuestras vidas, donde muchas veces no hay nada, pero ahí es donde yo tengo que aprender a ver a Dios. Ahora, si vivimos solamente de lo malo del pasado, de lo triste del pasado, vamos a vivir como víctima. Pobre de mí, todo lo que yo sufrí, todo lo que... Claro, fue un pasado quizás triste, doloroso, injusto, pero yo tengo que entender que ese pasado fue a la cruz. Eso injusto, vergonzoso, doloroso, ya está en la cruz. También lo bueno ya está en la cruz, ya está todo en la cruz. Si de algo yo me tengo que acordar, ¿de qué lo que es? De la obra de la cruz, ¿no? Hacer esto en memoria de mí. Entonces, cuando nosotros nos acordamos, hacemos memoria de la obra de la cruz en nuestras vidas, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos tener un corazón de gratitud. Y puedo ver a Dios hoy en lo que esté viviendo, sea bueno, sea malo, sea fácil, sea difícil. Yo sé que Dios está obrando, que algo Él está haciendo. Entonces tenemos que dejar el pasado en la cruz. ¿Amén? Hoy vamos a hablar acerca de la obediencia. La obediencia crea autoridad. Pero no voy a hablar de la autoridad espiritual, sino que voy a hablar de otro tipo de autoridad. De los derechos que muchas veces otorgamos al enemigo en nuestras vidas. A todo lo que nosotros obedecemos somos esclavos. Vamos a Romanos 6:16. Romanos 6:16. La obediencia crea autoridad, establece una autoridad sobre mi vida. A todo lo que yo obedezco habitualmente, crea autoridad sobre mi vida. Si yo obedezco a la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene autoridad sobre mi vida. Ahora, si yo obedezco al pecado, el pecado tiene autoridad sobre mi vida. Entonces, a todo lo que nosotros obedecemos habitualmente tiene autoridad en nuestras vidas. Romanos 6:16, ¿qué es lo que dice? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, este pasaje nos habla muy claro. A todo lo que yo obedezco va a establecer autoridad sobre mi vida. Entonces, y estas autoridades sobre mi vida muchas veces se transforman en esclavitudes. Es más allá de un hábito, de una costumbre que tenemos. Todos tenemos hábitos, todos tenemos costumbres, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, a veces nosotros queremos cambiar hábitos en nuestras vidas, pero si yo no dejo de obedecer al pecado, a aquello que a mí me esclaviza, voy a seguir siendo esclava. Entonces, si nosotros creemos en la palabra de Dios, obedecemos la palabra de Dios tiene autoridad sobre mi vida. Actúa. La palabra de Dios, hermanos, no solamente es algo histórico, no es solamente algo teológico, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir? Que opera en nuestras vidas. Cuando yo aplico el principio de Dios sobre mi vida, aplico la palabra de Dios sobre mi vida, esa palabra tiene efecto espiritual sobre nosotros. Se rompen cadenas, se rompen yugos, se rompen esclavitudes sobre nuestras vidas, porque la palabra de Dios es vida. Conoceréis la verdad y la verdad te hará ¿qué? Libre. Entonces, hermanos, la importancia de obedecer a la palabra del Señor. Ahora, hermanos, muchas veces no estamos de acuerdo en obedecer la palabra de Dios porque no está de acuerdo a mis criterios, no está de acuerdo a mis creencias. Entonces, muchas veces hay una lucha en nuestras vidas entre lo que el Señor a mí me está diciendo, lo que dice su palabra y lo que yo creo. Y acá, este es uno de los grandes problemas en nuestras vidas, en que yo tengo una lucha interna muchas veces con Dios, en mis criterios, en mi forma de pensar, en mis costumbres, en mis hábitos, tienen mayor autoridad
que la palabra de Dios en mí. Entonces, cuando decimos a alguien, lo que pasa es que tienes que perdonar, ¿no? Y la persona dice, no, pero ¿por qué tengo que perdonar? Y porque el Señor dice que perdone. Sí, pero ¿por qué si esto fue injusto? Y hay todo un debate de criterios, claro, porque hay dolor, hay injusticias, porque todavía no puedo entender lo que viví, lo que pasé, entonces no quiero perdonar, no quiero soltar las situaciones. Esa falta de perdón a mí me ata, trae amargura, trae resentimiento. ¿Por qué? Porque estoy atada, porque no entiendo cómo es el perdón o no entiendo cómo es la justicia de Dios. Y hay gente, lamentablemente, que dice, es que si no lo entiendo, yo no lo hago. Si yo no comprendo, entonces no lo hago. Hermano, nuestra vida es una vida de obediencia. Yo entienda o no entienda, tengo que obedecer a Dios. Y muchas veces no es una obediencia, hermanos, a ciegas. Nosotros no caminamos a ciegas. Nuestro caminar en Dios no es una vida a ciegas, a tientas. Nuestro caminar en Dios es con revelación, con entendimiento. Por eso la importancia de que tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Hace unos años estaba dando una enseñanza y hablábamos de los diferentes tipos de adicciones y hablamos acerca del cigarrillo. Y de atrás salió una persona, levantó la mano y dijo, yo tengo 32 años en el Evangelio, pero todavía fumo, porque no he encontrado en ninguna parte de la Biblia que diga no fumar. Y así, hermanos, en algunos aspectos de nuestra vida caminamos con ataduras. Porque si no me dice textualmente la palabra no fumar, entonces yo no lo dejo. Y eso es una esclavitud, es una adicción. Y hay muchas áreas en nuestras vidas donde yo no estoy dispuesta a obedecer a Dios porque no entiendo. Pero ¿por qué dice Dios esto? ¿O por qué Dios dice esto acá? El otro día hablaba con alguien y le decía, es importante confesar los pecados. Uy, se me manifestó, me dijo, ¿cómo que tengo que confesar los pecados? Si uno le habla a Dios nomás y le confiesa a Dios. Sí, es verdad, pero Satanás opera en lo oculto y vergonzoso del corazón. Y Santiago 5 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que sean, ¿qué? Sanados. Satanás donde opera, hermano, donde tiene derecho, donde tiene autoridad, es en lo oculto, en lo vergonzoso del corazón. Por eso 2 Corintios 4 dice, renunciando a todo lo oculto del corazón, a lo vergonzoso de nuestro corazón. Entonces, hermanos, muchas veces tenemos esclavitudes en nuestras vidas donde hay una obediencia establecida. No podemos ser poseídos porque está el Espíritu Santo en nosotros, pero sí hay una influencia, donde hay una autoridad delegada al enemigo, en este caso el resentimiento, por ejemplo. Puede ser cualquier otra adicción, la pornografía, por ejemplo. Total, nadie me ve, nadie lo sabe, nadie se da cuenta. Y la persona ora, pide oración, pero hasta cuando no deja de obedecer, va a seguir siendo esclava. A veces oramos por las personas, que el Señor obre, que el Señor traiga liberación, transformación, que el Señor los haga libres de la amargura, del resentimiento, de la depresión, no sé, tantas cosas, de la violencia, del enojo, de la crítica, de la murmuración, tantas cosas. Y la persona recibe oración y Dios hace milagro porque Dios es bueno, hermanos. Pero pasa el tiempo y volvemos a lo mismo porque obedezco. Entonces, cuando hay una obediencia establecida, hay una esclavitud. Ahora, si yo obedezco, hermanos, a la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene derecho, tiene autoridad sobre nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, si el Señor te dice, quiero que te levantes y declares, no sé, este versículo, y tú dices, no lo hago, no lo hago. Me da vergüenza, me da miedo, ¿no? Luchamos. Pero si el Señor, hermano, lo dice y yo lo hago, es porque algo tiene Dios para hacer. En algo Dios se quiere glorificar. Hay cosas que nosotros no entendemos. Hay cosas que todavía no conocemos, los misterios de Dios. Hay cosas que todavía no nos han sido reveladas, pero se van a ser reveladas.
Ahora, hermano, mucha de la palabra de Dios a nuestras vidas ha sido revelada por medio de la obediencia. Obedecí al Señor. No entendía nada de lo que me estaba diciendo, pero yo dije, sí, Señor. Hermanos, la obediencia establece autoridad sobre nuestras vidas. Ahora, hermano, la pregunta es, ¿quién se ha apoderado de la autoridad en mi vida? ¿A qué cosas nosotros somos esclavos todavía? Obedecemos fácilmente. Obedecemos fácilmente a la queja, a la murmuración. Obedecemos fácilmente a la depresión, a la tristeza. Claro, hay situaciones difíciles, situaciones dolorosas. Hay días que uno no se quiere levantar. ¿A alguien le ha pasado? Claro, a todos nos pasa. ¿No? A todos nos pasa. Pero hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios, la palabra actúa sobre nuestras vidas. Ahora, nuestra fe no es a ciega. Nuestra fe se basa en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Nuestra fe, hermano, nuestro caminar con Dios, lo que yo creo, lo que yo vivo, lo que yo camino, se basa en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, nunca nos avergonzará. Cuando tú vives, cuando tú caminas la palabra de Dios en obediencia, vas a ver a Dios actuar soberanamente sobre tu vida. Porque es su palabra. La palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es libertad sobre nuestras vidas. Entonces yo tengo que obedecer la palabra de Dios, entienda o no entienda. Ahora a mí esto me enoja. ¿Sabes por qué? En mi naturaleza, cuando a mí me dicen, es que tienes que obedecer la palabra de Dios, lo entiendas o no, tengas ganas o no, me enoja. Porque yo digo, ¿quién se cree para decirme lo que...? ¿No? ¿Sí o no? Porque a nosotros no nos gusta ser gobernados. ¿A alguien le gusta que lo gobiernen? ¿No? ¿A alguien le gusta que le digan lo que tienen que hacer? ¿Ah? Que dice, ay, gracias por decirme las cosas que tengo que hacer. Hermanos, nos enojamos, nos manifestamos algunos, ¿no? Porque hay una lucha de mis criterios, de mi forma de pensar. Yo lo he hecho así toda mi vida y toda la vida lo voy a hacer así. Punto. Muchas veces, hermanos, nuestros propios criterios, nuestras propias formas de pensar, mi conciencia, mi estructura, mi pensamiento, tiene más poder que el poder de Dios en mí. Y esa es nuestra realidad de vida. Es con lo que nosotros luchamos. Entonces, cuando alguien viene y te da un consejo, te da una dirección en la vida, te está diciendo, hermano o hermana, ten cuidado en esto en tu vida, ten cuidado con esto, ¿qué hago yo? Me ofendo. Nos ofendemos fácilmente cuando alguien nos corrige, cuando alguien nos da una directiva, ¿no es cierto? Decimos, ¿y este qué se cree que yo ya tengo 60 años, me van a venir a mandar? ¿O no? Esa es nuestra naturaleza. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios tiene que tener autoridad sobre mi vida. Hay una obediencia establecida a la palabra de Dios. Hermanos, cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, esa palabra tiene efecto sobre tu vida. Lo entiendas, no lo entiendas, tengas ganas, no tengas ganas. Señor, si tú lo dices, yo lo hago. Cuando Dios se le reveló a Pablo, la primera pregunta de Pablo, ¿cuál fue? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Sabe por qué fue la primera pregunta que hizo Pablo esta? ¿Qué quieres que haga, Señor? Porque él sabía lo que era autoridad. Para Pablo el problema de autoridad no era un problema. Porque él sabía lo que era autoridad, porque él era autoridad y entendía el concepto de autoridad. Entonces, cuando Dios se revela su vida, se muestra su vida, su primera pregunta es, ¿qué quieres que haga, Señor? Porque reconoció que hay una autoridad mayor. Y su obediencia fue sometida automáticamente a la obediencia a Cristo. No habían argumentos, no había discusiones. Y ese fue el problema que tuvo Pablo con todos los demás discípulos. Con Pedro no se podían ni ver. ¿Cuál era el problema de Pedro? Sus criterios, su mente.
Ese era su problema. Él siempre estaba cuestionando, siempre estaba dudando. No estaba de acuerdo que Jesús le lavara los pies. Porque a su pensamiento, a su criterio, a su forma de pensar, el que lavaba los pies era el esclavo. Y eso era deshonroso. Entonces, a su criterio, a su conciencia, Pedro no podía entenderlo. Entonces, ¿qué dice? Le dice a Jesús, no, Jesús, tú a mí no me lavas los pies. Tú eres el Señor. Porque ¿cómo tú te vas a rebajar a tal extremo? Entonces, el Señor, ¿qué le dijo? Si no me dejas que lave tus pies, no tienes parte conmigo. Porque no es de acuerdo a tus criterios. No es de acuerdo si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Si lo entiendes o no lo entiendes. Lo que Jesús estaba haciendo, estaba quebrando paradigmas. Estaba quebrando un sistema de creencias en la vida de la persona. Los discípulos estaban rompiendo con valores que eran, claro, del mundo, establecidos por el mundo. Por su estilo de vida, eran valores. Pero a la verdad de Dios eran difíciles de obedecerlas y entenderlas. Por eso después Pedro quiere convencer a Jesús que no vaya a la cruz. ¿Cómo, Jesús, tú vas a morir? Era su mente, su problema era su mente, era sus criterios. En cambio, Pablo, él entendía la autoridad. Él entendía la obediencia. Porque él caminaba en autoridad y en obediencia. Entonces para él no era problema hacer lo que el Señor le dijera que tenía que hacer. Por eso él tuvo revelaciones mayores de las que tuvieron los discípulos caminando con Jesús. Pablo no caminó con Jesús, pero tuvo una revelación mayor, porque creyó, porque confió y porque entendió esa autoridad sobre su vida. Entonces, hermanos, la autoridad establece, la obediencia establece autoridad sobre nuestras vidas. Ahora, hermanos, ¿a qué es lo que tú estás obedeciendo habitualmente y tiene autoridad en tu vida? ¿Con qué luchas? ¿Qué son las cosas con las que estás luchando? Piensa ahí un ratito en tu corazón. Yo creo que no tenemos que ni pedir revelación. Porque sabemos con lo que luchamos. Sabemos cuáles son nuestras áreas débiles. Sabemos cuáles son nuestra vulnerabilidad. ¿Cuál es tu vulnerabilidad? ¿Cuál es tu mayor debilidad? Algunos pueden decir, no, es que yo soy un poquito floja para orar. Esa es una área débil, ¿no? Entonces hace mucho frío, no me voy a levantar, después oro. No, es que hoy en la tarde no tengo tiempo. Entonces, claro, no hay una determinación, ¿no? Algunos decimos, bueno, yo soy un poquito cascarrabia. El otro día mi sobrina fue a ver la película esta de las emociones, ¿cómo se llama? Intensamente. Y ahí en la mesa preguntaban todo, bueno, ¿con quién te identificas? Y claro, en la familia somos buenos para mirar a lo del otro, ¿no? No, tú eres con el desánimo, no sé, la tristeza, la miedosa. Y yo pregunto, se me ocurre preguntar, y empezaron a reírse. Adivinen con quién me identificaron. Con el enojo, ¿no? Y empezaron a reírse, porque es un área débil en mi vida. Ahora, si en cada situación yo voy a enojarme, soy esclava del enojo. Hay una autoridad, ¿me entienden? Entonces tengo que aprender a luchar con esa área de mi vida y saber tener dominio propio. Pedir la gracia a Dios, la sabiduría a Dios, tener dominio propio, no más demonio propio, dominio propio. Tener dominio propio. Entonces, ¿cuál es tu área vulnerable, hermano? Hermana, ¿es el desánimo? ¿Con qué estás luchando? ¿Con la depresión, con la tristeza, con la culpa, la vergüenza, el miedo? ¿Cuáles son esas áreas vulnerables? A que yo me someto fácilmente y tiene autoridad en mi vida, me impide avanzar, me impide creerle a Dios. Hay algunos que dicen, yo no miento, pero soy exagerada. Es lo mismo.
Dice, no, que yo no miento, pero soy un poquito exagerada. Es mentira. Los argentinos son muy exagerados, muy mentirosos. Dice, estuve 20 horas esperando el colectivo y estuvimos 20 minutos, ¿no? Ellos agrandan todo. Y a mí se me pegó la costumbre, ¿no? Entonces, tenemos que aprender, hermanos, a romper con esclavitudes en nuestras vidas. La única manera de romper con una esclavitud, con un hábito viejo, es a través de la obediencia a la palabra de Dios. No hay otra manera. A veces queremos que nos oren, que nos unjan con aceite, que nos reprendan, que nos liberen. Pero si tú sigues obedeciendo en esa área de tu vida, sigues siendo esclavo. Por eso hay cosas que no cambian en nuestras vidas. Y ese es el problema, hermanos. Cuando nosotros vamos a orar a las campañas de Anacondia, en una evangelista que ella fuera demonios, y nos piden ayuda para ir a orar a las carpas de liberación. Entonces, mientras está la campaña, la gente se manifiesta, los agarran y los llevan a las carpas de liberación y ahí uno está orando por ello. Lo que a mí más me llamó la atención, hermanos, que casi el 99% de la gente que estaba siendo liberada eran cristianos. No era gente no cristiana. Y eso es un grave problema. Eso es un problema. Yo decía, bueno, por lo menos el 50% que sean no cristianos y los otros demás equilibramos un poquito. Pero la mayoría eran cristianos, hermanos, gente de iglesia, endemoniada, siendo liberada. ¿Cuál es el problema? ¿A qué obedecemos? ¿Cuáles son los hábitos de mi vida, esos hábitos viejos que todavía están en nosotros y que los hemos asumido como nuestros? Bueno, yo soy así. No, hermano, tú no eres así. Tú eres una nueva persona en Cristo Jesús. Si eso es lo que nosotros buscamos y anhelamos, ser nuevas personas en Cristo. A veces nos hemos acostumbrado, hablamos de la carne hace 2 domingos atrás, hablamos de la carne, ¿se acuerdan qué es lo que es la carne? ¿Qué es lo que es la carne? A ver, alguien que me diga qué es la carne cuando hablamos de la carne. Nuestros deseos, pasiones, apetitos, impulso. Entonces mi carne me gobierna. Y ese es el problema, a lo que yo obedezco. Ahora, si yo obedezco a las mentiras del enemigo, que trae sugestión, ¿se acuerdan? Trae ideas, trae pensamientos para que resulten en pecado en mi vida, soy esclava. Entonces, si yo obedezco al mundo, soy esclava del mundo. Cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema, ¿no es cierto?, del mundo. Y si yo obedezco al sistema del mundo, a lo que el mundo establece como valores, como principios, como el carácter del mundo, si yo obedezco al mundo, soy esclava del mundo. Hay gente que vive anhelando las cosas del mundo. Y en su vida en Cristo viven amargados. Parece que servir a Cristo es una carga, ¿no? Para muchos cristianos, hermanos, es una carga venir a la iglesia, congregarse, alabar a Dios. Ay, qué largo el culto, no termina más. Anda al circo, está recontenta. ¿No es cierto? Claro, ¿por qué? Porque estoy satisfaciendo ¿qué? La carne. Mientras estoy en el culto, mi carne se muere. Se manifiesta a veces. Y este que habla tanto. Y este en vez de dar anuncio, predica de nuevo. Y estamos así. ¿Sí o no? Ah, ¿quién predica este domingo? Ah, entonces voy a ir. Claro, porque estamos acostumbrados a satisfacer la carne. Estamos acostumbrados al estilo del mundo, lo que el mundo estableció en nuestras vidas. ¿Qué estableció el mundo en nuestras vidas, hermanos? Como hábitos de vida, como costumbre. ¿Qué es lo que el mundo te dice qué es lo que es la familia hoy en día? No hay concepto de familia hoy. No hay concepto de matrimonio. Tengo un sobrino que vive en España y él es misionero, pero su trabajo extra es fotógrafo. Y dice, hace 2 años atrás tenía un montón de fechas para bodas, sacar fotos. Dice, hoy no hay porque ya no se casan. Dice, ayer fui a sacar fotos a una aparentemente boda, dice, pero nadie
bendijo, nadie oró, nadie dijo una palabra de Dios. Alguien nomás se paró y les dijo que sean felices para siempre y que les vaya muy bien. Y chao. Eso es el sistema del mundo. ¿Qué es lo que el mundo ha establecido sobre nuestras vidas? A veces nosotros queremos vivir como el mundo vive. Anhelamos a veces las cosas del mundo. Muchos han dicho, es que cuando yo estaba en el mundo me iba mejor, ahora que estoy en Cristo me va peor. Parece que me voy a volver. Algunos dicen eso, hermanos, porque hay un trabajo de transformación en mi vida. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que entender que vamos contra la corriente del mundo. Nosotros no podemos vivir al acorde al sistema del mundo. ¿Qué es lo que dice el mundo hoy? ¿Qué dicen los medios de comunicación? ¿Qué es lo que dice la sociedad, la política? ¿Qué es lo que dice la educación? Haz lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Ahí en Buenos Aires, cuando el 1 de diciembre es la campaña del SIDA, del VIH, y nosotros como ONG vamos a las campañas y el gobierno nos da información. Pero nos mandan los folletos que ellos hacen, la publicidad de prevención, pero no podemos usarlos. Uno de las pancartas que nos dieron para pegar en la calle decía, ten sexo con quien quieras, cuando quieras, como quieras, pero usa preservativo. Esa es la campaña. Nos mandan cajas de preservativo y nosotros decimos, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Evangelizamos. Más de uno nos quiso echar. Dijimos, Señor, esto tiene que ser un medio para llegar a la gente, a los jóvenes. Así que hicimos tratados de lo que es el respeto, el valor de la persona, por qué te tienes que cuidar, por qué no está bien la inmoralidad. Entonces íbamos con el preservativo, pero atrás estaba el folletito. Era la entrada. Esto no te salva la vida. Esto no te previene del SIDA. Esto no te va a dar un matrimonio, una pareja feliz. Al contrario. Entonces es un medio de evangelizar. Pero hay que romper los paradigmas. ¿Qué es lo que el mundo establece sobre nuestras vidas? A veces vamos fácilmente a la corriente del mundo. Fácilmente caemos en el sistema del mundo. Somos felices si tenemos plata en el banco. Ahora, si no hay plata, no somos felices. Dios no me ama. Estamos bien si tengo todo lo que yo quiero. Pero si hay necesidades, hay lucha, entonces Dios no me ama, Dios no está conmigo. No sé si voy a seguir o no en los caminos del Señor. Dudamos muchas veces de los caminos del Señor. Porque caemos fácilmente en el sistema del mundo. Hay gente, a veces uno cuando discipula, una chica me decía, pero ustedes dicen a tono. Y que uno no puede ir a bailar, que uno no puede hacer esto, que uno no puede tener novio. No, porque tenés que orar y preguntar a Dios. No es llegar a, me gustó y nos ponemos de novio. No. Eso dice el mundo. Pregunta a Dios. Pide a Dios la persona. Pide el consejo. Es que voy a buscar por internet entonces un novio. Señor, ayúdame que lo pueda encontrar. Hay páginas cristianas para encontrar novio, ¿ah? A mí me han mandado varias. Váyanse. ¿No? Entonces, no. Busca la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios con tu vida? ¿Es el tiempo de Dios en la persona? No hay una persona para nuestras vidas. Yo tengo que preguntar, ¿el Señor es la persona adecuada? ¿Tiene tu corazón, Señor? No, es que si se casa conmigo yo lo arreglo. Y así están, parchando y parchando y parchando. No arreglaron nada, empeoraron todo. Porque entramos fácilmente al sistema del mundo. Hoy los padres, lamentablemente, y hablo del contexto cristiano, hermanos, están dejando que sus hijos estén en inmoralidad.
adolescentes. No, es que para que no se me revele más, entonces dejo que venga la novia a la casa. Y duerman juntos. No, es que pobrecito, si no le van a hacer bullying en el colegio. Estoy hablando del contexto cristiano. Entramos en el sistema que el mundo está estableciendo, ya establecido. Lo que pasa es que tienes que prevenir al niño, lo tienes que preparar desde chiquitito. Dice Proverbio, instruye al niño en la palabra, intrúyelo en el camino del Señor. Entonces, hermanos, no podemos vivir acorde al mundo. Nosotros no podemos obedecer fácilmente al sistema del mundo. Nosotros vamos contra el mundo. El mundo no nos entiende. Porque nosotros morimos al mundo. Y el mundo murió para mí. Amén. No puedo obedecer a la carne. Si yo obedezco a la carne, soy esclava de la carne. Entonces no puedo seguir obedeciendo a lo viejo, a las costumbres viejas, a los hábitos viejos. No puedo. Todo lo que mi carne dice, allá voy fácilmente. No, es que no tengo ganas. Claro, mi carne no quiere ayunar. A mi carne no le gusta ayunar. ¿Qué pasa cuando ayunamos? Nos ponemos de mal humor, parece que tenemos que orar, pero nos metemos más tareas. Yo siempre digo, el que ayuna pero no ora es una huelga de hambre. Se está castigando solo. Porque el ayuno es el tiempo de dedicación para Dios. Es un tiempo de entrar en intimidad con Dios, en profundidad y búsqueda de la persona de Dios. Pero no ayunamos, ya hoy poco se habla de los ayunos. El género no sale si no es con ayuno y oración. Pero a mi carne no le gusta ayunar. A mi carne no le gusta orar. ¿Sabes, hermano? Después vamos a ver más adelante. La carne se opone a Dios y no se somete a Dios y tampoco puede. Entonces hay una lucha constante en mi carne. A mi carne no le gusta leer la Biblia. Ay, hermana, es que cuando empiezo a leer la Biblia me da sueño y me duermo. ¿Le ha pasado? Entonces mejor no leo. Hay personas que yo conozco y yo les digo, mira, te recomiendo que leas este libro de la Biblia, ¿no? Si tienes problema de rebeldía, de queja, de murmuración, lee Números. A mí un día estaba con mi líder y yo tenía problemas de murmuración, de rebeldía más que nada, más fuerte era la rebeldía en mi vida, y me dijo, bueno, vas a leer el libro de Números. Y digo, ¿qué tiene que ver Números? Si Números es Números. Porque cuenta la genealogía, da los números de las tribus, es estadística para nosotros. Y empecé a leer en obediencia Números. Tenía que leer unos capítulos a la semana, hacer resumen y todo. Y el Señor me dio tanta revelación, primeramente del corazón compasivo, misericordioso de Dios. Segundo lugar, el corazón tan malo y perverso del hombre. Dios extendió tanta misericordia. Hay un pasaje ahí en Número que Dios le dice al pueblo, ¿qué hice yo? ¿Qué mal hice para que ustedes no me obedezcan? ¿En qué yo les fallé, hermano? La vulnerabilidad de Dios hacia el hombre. Y cuando yo leí ese número, yo no había entendido el corazón quebrantado de Dios. Y cómo nosotros podemos quebrantar el corazón de Dios con nuestro corazón, con nuestras actitudes, con nuestro caminar, con la respuesta que tenemos a veces a Dios. Porque nuestra vida, hermano, es una respuesta a Dios. Nosotros no respondemos al hombre. Tú no respondes al líder, no respondes al pastor. Nuestra respuesta, el pastor, el líder, son nuestras personas que Dios nos dio una autoridad para guiarnos. Pero nuestra respuesta primera es a la persona de Dios. Entonces, ¿cuál es mi respuesta a Dios? Pero mi carne, hermano, no me deja. Y esa es la lucha que tenemos. Por eso la carne tiene que ser crucificada. No puedo vivir obedeciendo a la carne.
porque si no voy a ser esclava de mi carne. Y ese es el problema, el principal problema que tenemos. Tampoco puedo obedecer al enemigo, a sus mentiras. ¿Se acuerdan cómo opera el enemigo? ¿Qué es lo que hace el enemigo? Vino a matar, a robar y a destruir. Ese es su propósito fundamental. Pero el enemigo, hermano, trae ideas y pensamientos con el propósito que resulten en pecado en mi vida. Segundo lugar, interfiere en mi vida, me roba de lo que Dios está sembrando en mi corazón, de lo que Dios está tratando en mi vida. Satanás viene a robar, porque ese es su propósito. Y tercero, quiere dominarnos, quiere ser nuestro Dios. Entonces yo no puedo obedecer a todas las mentiras que Satanás trae sobre mi vida, a pensamientos de sugestión, ideas que me vienen. Muchas veces el enemigo nos somete a temor, nos somete a ansiedad. Hoy el mayor problema de la gente es los ataques de pánico, las crisis de ansiedad. Pues la gente está atada, hermanos, al temor, a la inseguridad. ¿Y si me pasa algo? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si me fallan? ¿Y si me traicionan? Y caminamos obsesivamente, bajo temor, bajo inseguridad. O el enemigo trae pensamientos, trae ideas para que resulten en pecados como Ananí y Zafira, ¿se acuerdan? Que robaron del diezmo y de la ofrenda, porque a sus criterios era mucho, pero no tenían necesidad de robar. El propósito de Satanás es tenernos sujetos a él. Efesios 2 dice que escapen del lazo del diablo en que están sujetos a voluntad de él. Nosotros ya no estamos sujetos, vamos en la obediencia a Dios. Pero si yo obedezco a las mentiras del enemigo, hay una hay una obediencia establecida. Segunda de Corintios 4:4, no sé si dice ahí, no está, ¿no? Sí, Segunda de Corintios 4:4. Vamos a leer Efesios 2:1-3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otro tiempo. Este pasaje es clave, hermano, para el cambio de nuestras vidas, para la transformación de nuestras vidas. Yo tengo que entender que yo en otro tiempo era de esa manera, caminaba de esa forma. Era mentirosa, era criteriosa, lo que sea. En otro tiempo vivíamos complaciendo la carne, a la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero eso fue en otro tiempo. Hoy tengo que ser diferente. Y ese es nuestro caminar con Dios, hermano. Ser transformados. Que cada día haya mayor presencia de la persona de Jesús sobre nuestras vidas. Que el carácter de Cristo se haga visible en nosotros. ¿Sabe, hermano? El mundo ya no quiere eventos. Somos buenos para poner luces, estrellas y eventos. Pero la gente quiere ver a Jesús. Porque cuando ve a Jesús, sus vidas son transformadas. Y la meta de nuestras vidas, hermano, es que Cristo sea mayor en nosotros. Esa es la meta. Nosotros estamos en Cristo. Ya estamos en Cristo. Pero se tiene que ver en mi estilo de vida, en mis decisiones, en mi caminar. En cada aspecto de mi vida se tiene que ver a Cristo. Ahora, hermano, esto no es automático, es un caminar. Y la clave es la obediencia. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó ¿qué? El entendimiento de los incrédulos. No pueden ver, no pueden creer.
Por eso cuando evangelizamos, nuestra oración es, Señor, abre su mente, trae entendimiento, abre sus ojos a la verdad, para que entiendan, para que puedan ver. Entonces tenemos que entender, hermanos, que nosotros no podemos obedecer ni al mundo, ni la carne, ni al pasado, ni al enemigo. Amén. Son cosas que tenemos que romper en nuestras vidas. En el área que estemos, hermanos, luchando. La pregunta clave es, ¿a qué yo estoy obedeciendo habitualmente? A veces estamos obedeciendo en nuestras mentes, hermanos, con pensamientos obsesivos, que nos roban la paz, que nos someten a ansiedades, a temores, a inseguridades. Gente que tiene miedo al futuro. No sabe qué va a ser mañana. Están llenos de incertidumbre. Pero nosotros que estamos en Cristo, tenemos el futuro asegurado. No tenemos por qué tener miedo al mañana. Gente que no duerme porque no sabe qué va a ser mañana. Y está todo cambiando, está todo subiendo. Y el desempleo está subiendo. Y dejamos que los temores, las ansiedades, las inseguridades nos esclavicen. O hay celos, hay desconfianza. Claro, porque ya fuimos decepcionados o desilusionados. Y vivimos llenos de inseguridad, de desconfianza hacia el otro. No puedo confiar en otras personas, no puedo creer. Incluso muchas veces no podemos confiar ni creer a Dios, aunque caminamos con Dios. Pero en ciertas áreas todavía no aprendí a confiar, todavía no aprendí a verlo. ¿Amén? Entonces, pregunta es, ¿a qué estoy siendo esclava? ¿Qué son las cosas a las que yo todavía hay una esclavitud y el Señor quiere hacerme libre? El Señor quiere traer libertad sobre mi vida. ¿Amén? Entonces no podemos ser esclavos del mundo, de la carne, de Satanás y tampoco del pasado. Cuando somos esclavos del pasado, hermanos, vivimos, recuerden, recordando las cosas malas o las buenas, ¿sí? Y esto no nos deja caminar en libertad. Vivimos en una actitud de queja, ¿no? A veces nos quejamos, la Biblia habla de la queja avanza, ¿no es cierto? Todo está malo, nunca es suficiente, siempre encontramos, como se dice, el pelo en la leche, ¿no? Siempre hay algo que falta, ¿no? Hay personas que son inconformistas y se quejan por todo. Nosotros somos así, nos quejamos del frío y en el verano nos quejamos del calor, ¿no? ¿Cuándo se irá a venir el invierno? Yo decía en verano, ahora digo, no, Señor, no. Entonces, no podemos vivir en queja, ¿no? Que todo está malo. Hay gente que es muy negativa, que solamente ve lo que falta, lo que no es, ve lo negativo del otro, ¿no? Son personas muy... La crítica, hermano, es algo que destruye, cansa y desgasta, ¿sí? La crítica cansa, desgasta, destruye, porque la crítica viene mucho de la amargura. Entonces, cuando una persona está en amargura, en resentimiento, ve todo a través del dolor de lo injusto. Entonces, la vida es injusta, la vida es terrible, no hay nada bueno. Hay personas que son muy pesimistas, siempre están viendo lo malo. ¿Por qué? Porque viven de las cosas pasadas, del dolor o de lo bueno, ¿no? Y ahí en Isaías 43, 18 el Señor dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Entonces, sí, el pasado no lo olvidamos porque no nos viene amnesia, pero ya no nos duele, ya no me afecta porque está en la cruz, está entregado. Ahora, si hay algo del pasado que hoy a mí me afecta, me causa dolor, me causa amargura, me causa miedo, lo que sea, entonces ahí yo necesito libertad. Necesito entregar esa situación al Señor. Si hay algo que no me deja ver lo bueno. Hay personas que no te dicen que están bien. Tú les preguntan, ¿cómo estás? Y ahí vamos.
¿cómo estás? Y como todos los días. Pero nunca te dicen que están bien. Y eso es queja. Porque viven de lo malo, de lo triste, del pasado. Y no pueden ver que hoy están bien. Sí, hay pruebas, hay luchas, hay dificultades, porque son parte de la vida. Pero no determinan nuestro estado de ánimo. No pueden determinar nuestra vida, nuestras decisiones, nuestro caminar en la vida. Entonces el Señor dice, no hagan memoria de las cosas antiguas, pasadas. Yo me puedo acordar de las cosas pasadas para glorificar el nombre de Dios. Lo que Dios hizo en mi vida, cómo Dios se ha glorificado, cómo el Señor ha obrado en milagros, en soberanía. Para eso yo me voy a acordar del pasado. Por eso el Señor ahí en Lucas dice, haced esto en memoria de mí, porque nos acordamos de la obra de la cruz, la obra libertadora de la cruz y la obra redentora del Espíritu Santo en nuestras vidas. De esas cosas tenemos que hacer memoria, de donde el Señor nos sacó, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero no acordarme para vivir en nostalgia, vivir en amargura, en resentimiento. Entonces no puedo vivir de lo pasado. Lo pasado, hermano, está en la cruz. Yo tengo que ver mi pasado en la cruz. Lo bueno, lo malo, lo triste y lo doloroso. Si hay algo que todavía no me afecta, que todavía me duele o que todavía me ata, entonces, Señor, yo tengo que entregar esta área en ti, Señor. Lo tengo que traer a la cruz. Tengo que entregarlo al Señor y redimirlo. Amén. Bien, ahora vamos a la mente iluminada pero ambigua. ¿Sí? La mente iluminada pero ambigua. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir la mente iluminada pero ambigua? Cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos una revelación, ¿no?, de la gracia de Dios, del amor de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? Hemos tenido un encuentro con Dios, ¿cierto? De amor, de gracia, se nos perdonan nuestros pecados, ¿no es cierto? Hemos tenido esa transformación, ¿no es cierto? Eso pasó cuando conocimos a Cristo. ¿Alguien se acuerda cuando conoció a Cristo la primera vez? ¿Alguien se acuerda? Todos nos acordamos, ¿no? Ese tiempo de transformación en nuestras vidas. Cuando entendimos el perdón de Dios, el amor de Dios sobre nuestras vidas y cómo nuestra vida fue siendo transformada. Porque sí hay obra de Dios en nuestras vidas. Nosotros no somos los mismos que éramos sin Cristo. Hay una obra redentora en nosotras. Pero no se detiene, continúa esa obra de redención en nuestras vidas, porque seguimos viviendo situaciones de la vida. Entonces esa obra continúa, pero hay áreas en mi vida, ¿no? Hay hábitos que todavía son pecaminosos en mi vida. Entonces estoy media como mezclada, ambiguo, como algo no definido, algo no concreto, ¿ya? Entonces hay áreas de nuestras vidas donde todavía nosotros estamos como Lázaros, todavía olemos mal, ¿no? Lázaro murió, tuvo, ¿cuánto? 3 días o 4 días, no me acuerdo. 4 días, ¿no? Ya olía bastante, ¿no es cierto? Jesús lo resucita, lo saca de la tumba, ¿no? Le dice que salga. Lázaro resucita, sale de la tumba, pero olía mal. Ya llevaba 4 días muerto, olía mal. Entonces el Señor dice, saquen las mordazas, las vendas, porque esas vendas estaban podridas y olían mal. Todavía, hermanos, hay mordaza en nuestras vidas, en alguna área que huele mal todavía. Todavía hay vestimentas mortuorias en nosotros que huelen mal. Hábitos, costumbres, forma de reaccionar, de determinar en la vida, en nuestras relaciones interpersonales. A veces olemos mal, ¿no? A veces estamos en orgullo, en soberbia, en altanería, somos altivos, ¿no? Y eso huele mal. El orgullo huele mal, la soberbia. O todavía somos críticos, murmuradores.
Como decimos en Argentina, sacacueros, ¿no? Nos gusta el pelambre, como decimos acá, en buen chileno. Son hábitos. Nos gusta hablar de otros. Son hábitos. Son mordazas que todavía huelen mal. O tenemos o hay lujuria, seducción, ¿no? Claro que hay moda, pero no necesitas mostrar todo. Esas cosas huelen mal. Donde hay seducción, donde hay vanidad, ¿no? Donde hay lujuria. Bueno, pero es que yo soy así. No, pero tengo que cambiar. Todos nosotros estamos en un proceso de transformación. A veces somos mentirosos, mentimos sin necesidad. O como decimos, somos chamullentos. Decimos una cosa y hacemos otra, ¿no? O hacemos promesas y no las cumplimos. Eso es mentir. Le digo al otro, le prometo todo para que me deje en paz y solucionar el problema de camino. Pero no tengo la intención de solucionarlo. Pero ilusiono a la otra persona. Y eso hiere, crea desconfianza. Y eso se trabaja mucho en los matrimonios, hermanos. A veces en los ministerios, en las relaciones interpersonales. ¿No? A veces no estamos dispuestos a cambiar nuestra vida. Queremos seguir sirviendo a Cristo como hemos vivido siempre. Claro que hemos recibido transformación y esos toques de Dios maravillosos en nuestras vidas, pero todavía hay cosas que tengo que cambiarlas, hermano. Todavía hay cosas que huelen mal. ¿Qué área de mi vida todavía huele mal? ¿No? Yo tengo que preguntar al Espíritu Santo, Señor, muéstrame. David oraba ahí en el Salmo 139, David dice, Señor, escudriña mi corazón, examínalo. Entra a lo más profundo de mi corazón y ve si hay cosas ahí todavía. Donde yo necesito que el Señor me muestre mi corazón. Hermano, nuestro corazón es engañoso, perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jehová Dios, que escudriña y examina los corazones. Él conoce mi corazón. Y cuando la Biblia habla de corazón, habla de la mente, de las emociones y la voluntad, de mi alma. Mi alma. A veces nos dedicamos solamente al Espíritu, ¿no? Pero en el Espíritu está el Espíritu Santo. Pero la transformación es en mi alma. Mi alma tiene que estar transformada. Por eso David dice, alma mía, alaba a Jehová. O sea, mente, emociones, voluntad se someten a Dios, alaban a Dios. Es en el alma lo que tenemos que ser transformada. En el alma está la personalidad. Ahí está el alma, en mi personalidad. Ahora, hay muchas cosas de nuestra personalidad que no son agradables, que todavía dejan mucho de desear en mi personalidad, en lo que yo soy. ¿No? A veces tenemos una personalidad, hermano, que la gente en lugar de acercarse se aleja de nosotros. Porque olemos mal. Entonces esas mordazas tienen que ser sacadas de nuestras vidas. Muchas veces somos muy fluctuantes en nuestro caminar con Dios. No hay un caminar en el Señor, no permanente, sino estable en nuestras vidas. Un tiempo bien, un tiempo mal. Un tiempo me congrego, pasan unos meses, dejo de congregarme y después vuelvo a los tiempos. ¿No? Un tiempo me pongo las pilas con Dios, oro, tengo mi vida con el Señor, busco santidad, busco caminar en la verdad, pero hay otro tiempo donde nada. Nadie me diga nada, nadie me pida nada. Y somos fluctuantes en nuestro caminar. Santiago 1, 6, 7 y 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada, no sé si está en la misma versión ahí. A menudo el versículo no está escrito, ¿no? No está en la otra, no está en la otra. Entonces dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso es ser ambiguo, inconstante en nuestro caminar con el Señor. Hay cosas que todavía están a medias, como que le hemos echado una pintadita así para sacar rápida la mancha, pero no saqué la mancha de fondo. Entonces todavía somos fluctuantes en el Señor. Dice que en la versión Reina Valera dice, el hombre dice que de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, un tiempo sí, un tiempo no. Dice, quien viva así no espere algo del Señor. No hay cambio de vida, no hay transformación de vida. ¿Por qué todavía años y años caminando en el Señor luchamos con las mismas cosas? Luchamos con los mismos pecados, con los mismos viejos hábitos. ¿Por qué? Porque no hemos permitido que el Señor trabaje a fondo en áreas específicas de nuestras vidas. No estoy hablando que no hay nada en nuestra vida. Sí, hay obra de Dios en nuestras vidas. Si no, no estaríamos acá. Claro que hay obra en nuestras vidas. Claro que el Señor ha hecho milagros en nosotros y ha habido transformación en nuestras vidas. Pero hay otras áreas donde todavía yo no he dejado que el Señor trabaje. Por lo general son esas áreas donde tengo miedo, tengo vergüenza, no quiero que nadie se entere, no sé cómo salir de esto. A veces decimos es algo mayor, más fuerte que yo, porque hay una obediencia establecida. Entonces necesitamos libertad. Necesitamos que el Señor intervenga en esta área de mi vida, sea cual sea en la que estemos luchando. Temores, dudas, inconstante. A veces decimos, es que me falta fe. El Señor dice, si alguno está falto de fe, pídala. Pero no pedimos. Y nos quedamos con lo poquito que ya alcanzamos, pero pisando agujeros todavía. Inconstante en nuestro caminar. Un tiempo bueno, un tiempo con compromiso, otro tiempo sin compromiso. Hoy día cuenta conmigo, pero mañana no me pidas nada. O nos comprometemos con algo y lo dejo a medias, nunca lo termino. Porque hay una inconstancia en nuestro caminar. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que sacar esas mordazas, esas áreas en mi vida donde todavía huelo mal. Y que a veces me las muestran y no me gusta, me ofendo, me enojo. Porque hay una identidad falsa en nosotros. A veces somos orgullosos de nuestra humildad. Estamos orgullosos de nuestra humildad, ya es pecado, es orgullo. Y si hay algo que Dios no soporta en nosotros, hermanos, y que lo mira de lejos, es el orgullo, la soberbia. El Señor lo mira de lejos. Él opera en los humildes de corazón. Humildad es reconocer mi verdadero yo. Es reconocer delante de Dios mi realidad de vida. Señor, esto soy, con esto lucho. En estas áreas de mi vida todavía te necesito, Señor. Y necesito que sigas haciendo milagros en mí. Entonces no podemos caminar en ambigüedad, hermanos. Hay áreas en nuestra vida donde yo tengo que determinarme, Señor, esto yo lo quiero cambiar de mi vida. No quiero más este hábito malo en mí. No quiero conformarme, Señor, a esto en mi vida, que me aleja de los demás, pero también me aleja de ti. Quiebra mi comunión contigo, no me deja avanzar en lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Hermanos, muchas veces no avanzamos en el caminar de Dios, no crecemos en el Señor, porque todavía hay áreas donde no están rendidas al Señor. Y todavía somos fluctuantes. Un tiempo en la gloria, otro tiempo en la derrota, otro en la gloria y vamos así. Pero dice, quien viva así no piense que va a recibir algo del Señor. Entonces caminamos en lo mismo año tras año. Que el Señor rompa con esas mordazas en nuestro corazón.
Nosotros estamos en un proceso, hermanos, de transformación. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si yo tengo la mente de Cristo, hermanos, hay muchas cosas que tienen que ser desarraigadas de mi corazón. Directamente tienen que ser sacadas. Mis criterios, mis argumentos, mis justificaciones. Buscamos justificación a todo lo que hacemos. Porque no queremos reconocer nuestra debilidad, no queremos reconocer aquello que yo necesito, milagros en mi vida. A veces le decimos a las personas, hermana, tienes que cambiar esto en tu vida. Hermano, tienes que sacar esto de tu corazón. Pero no queremos y justificamos. Por ejemplo, hay madres, por lo general las madres, no tanto los padres, pero las madres ven a los hijos como víctimas. No, es que a mis hijos yo no los voy a criar como me criaron a mí. Pobrecito, y nunca ponen límites. Te estás arruinando la vida. La falta de límites es desamor, no es amor. Es un amor no sano. Y hoy en día eso se está viviendo. Los chicos no tienen límite en su casa, no tienen límite en los colegios. En los colegios, ¿qué viven los profesores? Es terrible. Nadie puede decirles nada. Hermanos, tenemos que tener la mente de Cristo. Y ese es nuestro anhelo. Señor, yo quiero ver las cosas desde tu mirada. Señor, yo no quiero basarme en mis criterios. Es una lucha, claro, porque no lo cambiamos de la noche a la mañana. Pero por eso está la obediencia. Yo me acuerdo que una vez, hermanos, estábamos en una reunión, en un culto, y fue un culto de generosidad. Y el Señor me dijo, dale una ofrenda a tal persona. Y me dijo la cantidad y todo. Y era una persona de Inglaterra, una chica inglesa. Y mi primera respuesta a Dios fue, en mi corazón, pero ella no necesita. Y el Señor me dijo, dale la ofrenda. Pero Señor, ella no tiene necesidad, ella es de Inglaterra. Mejor le doy busqué yo, ¿no? A esa persona, Señor, tiene necesidad. Y el Señor me dijo, no, dale a esa persona. Y yo estaba ahí en mi lucha entre mi justicia, en lo que yo quería, en lo que a mí me parecía. Y yo dije, bueno, Señor, yo te voy a obedecer. Fui en obediencia. No estaba de acuerdo, pero fui en obediencia. Y le di la ofrenda a esta chica. Y esta chica se puso a llorar. Y yo no entendía por qué lloraba. Y me dijo, yo le estaba pidiendo a Dios que alguien me diera una ofrenda, pero no porque necesito. Porque todo el mundo ve que yo tengo y nunca nadie me ha dado nada. Y yo quería ver a Dios que Él me daba, que Él me proveía. Y yo dije, entonces nosotros no entendemos la mente de Cristo. Nosotros estamos en este caminar, hermanos, de ser transformados a la obediencia a Cristo. Entonces a veces el Señor nos dice algo y no lo hacemos porque no estamos de acuerdo con Dios. O porque no me parece. O porque creo que Dios, porque claro, yo no entiendo cómo Dios opera. Yo no entiendo todavía la justicia de Dios. Si alguien viola a un niño, a una niña, ¿qué digo yo? Yo lo mato, le corto todo. ¿Sí o no? Y el Señor te dice, perdónalo. Y yo digo, no. La persona tendrá sus consecuencias, pero mi obediencia es perdonar. No le saco la responsabilidad ni las consecuencias, pero mi obediencia es perdónalo. ¿Me entienden? La mente de Cristo, hermanos, es tener la mente de Jesús. Entonces yo necesito, Señor, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Señor, hay una alabanza que dice, Señor, enséñame la vida. Quiero ver la vida como la ves tú, ¿no? Una alabanza viejita, ¿no es cierto? Quiero ver la vida como tú la ves, Señor. Enséñame. Y para ver la vida como la ve el Señor, mirar la vida, mirar nuestro caminar,
las situaciones de la vida, yo necesito la mente de Cristo. Yo ya no puedo determinar por lo que dicen mis criterios, por lo que dice mi justicia propia, por las costumbres que tengo o las experiencias que tengo, porque las experiencias me sirven para algo, pero no son la respuesta a todo. Porque son experiencias que en un tiempo funcionaron, ahora ya no funcionan. Entonces yo necesito la mente de Cristo, necesito esa transformación y que el Señor saque las mordazas, todo aquello que huele mal en mí todavía. Señor, muéstrame qué huele mal en mí. Es como el mal aliento, el otro lo siente, pero yo no. Entonces, Señor, saca todo aquello que huele mal en mi vida, todo aquello que no es agradable a ti, pero tampoco a los demás. Pero el orgullo que dice, bueno, si a alguno le gusta, no le gusta, bueno, yo soy así. Si no, ahí está la puerta. Muchas veces esa es nuestra respuesta, en orgullo, en nuestros criterios, en nuestra forma. Nuestro anhelo, hermano, y ese es el anhelo de mi corazón también, es que Cristo se vea mayor en nuestras vidas. Esa es mi oración. Señor, yo quiero que mi familia, que mis amigos, que la gente vean a Cristo. No quiero que vean a Angélica, porque Angélica todavía huele mal en muchas cosas. Pero Señor, que salga olor fragante de nuestras vidas. Que lo que nosotros rendimos al Señor sea olor fragante en nuestras vidas. Salga olor fragante, no solamente, a veces decimos, Señor, yo te doy olor fragante a ti. Claro, estamos ahí en la gloria, pero hay una realidad de vida. En la casa tiene que haber olor fragante, o sea, tiene que haber presencia de Dios. Aunque seas tú la única, cristiana o cristiano, tiene que haber presencia de Dios. Se tiene que ver el carácter de Cristo y esa es nuestra mayor lucha en la vida. Porque para tener el carácter de Cristo se necesita humildad. Señor, yo reconozco que en esta área de mi vida todavía te necesito, Señor. Necesito que tú te hagas mayor en mí. Hermano, nosotros no somos salvos por obras. Dice, para que nadie se gloríe. Es por gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el cambio de vida, es la transformación de vida, es la oportunidad que tenemos de ser cambiados cada día. Y esa es la obra de la cruz en nuestras vidas, es la obra del Espíritu Santo, donde el Señor me habla, me muestra, para que yo vea mi vida, no para condenarme y acusarme, porque Dios no es así, Dios no vino a condenar, vino a salvar, vino a transformar nuestras vidas. El Señor no condena, hermano. El Señor transforma mi vida. Es necesario que yo vea mi corazón, pero para transformación de mi vida, para cambio de mi vida. Entonces no podemos caminar en ambigüedad, hermanos. Una parte de mí está en la gloria y la otra está en la carne viva. No. Que tú sí sea sí, no, y que tú no sea no. Sé frío o sé caliente, pero tibio, ¿qué pasa? Te voy a vomitar. Es palabra de Dios, hermanos. No nos gusta esto, pero me confronta con una realidad de vida. Donde yo digo, Señor, en esto yo tengo que cambiar. Señor, yo todavía con mi mal carácter huelo mal. Y dejo de mostrar tu carácter. Entonces lo que necesito es arrepentimiento. Y pedir perdón por mis malos hábitos, mis malas costumbres, por mis malas reacciones. Perdón. Este es un tiempo he tenido que pedir mucho perdón, no perdonar, pedir perdón. Con mis cuñados, con mis hermanas, con mi familia. Yo hace 35 años que no vivo con mi familia. Siempre venía un mes, 10 días, 15 días, pero ahora ya llevo, no sé, como 4 o 5 meses, y claro, empieza a salir lo real. Una cosa es ser visita y lo otro es vivir. Te pasa, ¿no? Cuando vas de visita todo lindo, pero después cuando pasan los meses, empieza a oler mal, ¿no? Claro. Y yo he tenido que pedir perdón a mis cuñados, perdón por mi enojo, por mi mala reacción. O he dicho a mis hermanas, perdón, porque reaccioné mal, pero no me siento bien. No me es fácil. Y mi orgullo, ¿qué hace? Tonta, ¿no? Mi mente, mis criterios, ¿qué dicen?
¿Y qué estáis haciendo? ¿Te estáis rebajando? ¿Y qué van a pensar? ¿No? El enemigo que te dice, ¿viste que no eres buena cristiana? ¿Viste que porque te culpa, te condena? Es nuestra lucha, hermanos. Pero si caminamos en obediencia a la palabra de Dios, el Señor se glorifica sobre nuestras vidas. Y el Señor hace obras sobre nuestras vidas. Y mi deseo es que mis cuñados conozcan a Cristo. Y que ellos puedan ver a Cristo. Porque ese es el anhelo de nuestra vida. Que todos conozcan a Cristo. Que todos sean salvos. Mi casa. Primero mi casa. Entonces, Señor, ¿cuáles son tus propósitos? Yo no entiendo los propósitos porque estoy todavía acá, estancada. Pero no estoy estancada. Al principio me quejé, lloré, pataleé. Me quería ir, y busqué las 1000 formas y el Señor, no. Hasta que dije, Señor, yo me rindo a tu voluntad. Yo no sé cuáles son tus propósitos. Me enfermé de la pierna, bueno, pero yo sé que son cosas que Dios tiene propósitos. Y algo Dios va a hacer y algo está haciendo en mi vida y lo que están alrededor de mi vida. ¿Me entiende? Entonces tenemos que entender los propósitos de Dios con nuestra vida. Tenemos que ver qué son esas áreas en nuestra vida que en este tiempo quizás estamos luchando, que en este tiempo se han levantado como nunca antes esos enemigos en nuestra vida. Como nunca antes quizás estamos luchando con tantas cosas en la vida, depresión, tristeza, miedo, ansiedades, angustia, enojo, orgullo, incredulidad. Señor, yo quiero verte en esto en mi vida y quiero que hagas una transformación en mi corazón. Que mi sí sea sí, que mi no sea no, Señor. Señor, yo quiero ser constante en tu caminar. No inconstante, sino constante. Y el constante en nuestro caminar no es que siempre estamos en la gloria, hermanos, no es eso. El constante en mi vida es que a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, permanezco en Dios y obedezco al Señor. Eso es ser constante en nuestras vidas. No claudicar, hermanos. Claudicar es cuando yo renuncio, cuando yo digo yo no quiero esto. El rey de Inglaterra claudicó, el tío de Elizabeth. Porque era demasiada su responsabilidad y él no quería la responsabilidad. Y renunció a su reinado, claudicó. A veces, hermanos, nosotros queremos claudicar, queremos dejar porque es demasiado la lucha, es demasiada la renuncia, es demasiado. A veces pensamos que Dios nos está pidiendo mucho, Dios no nos pide nada. Nosotros se lo damos porque le amamos. Dios a mí no me pide nada. Lo que hacemos es porque le amamos. Y porque hemos entendido su amor y que queremos que otros también lo conozcan. Es simple, hermanos. Pero no podemos claudicar a nuestra vida con Dios, a nuestro caminar con el Señor, a tu llamado, a lo que el Señor ha puesto en tu vida. No podemos claudicar. Tenemos que ser constantes en nuestro caminar con el Señor. Amén. Entonces, que el anhelo de nuestras vidas, hermanos, sea el obedecerle al Señor. Más allá si lo entiendo o no lo entiendo. Alma mía, obedece al Señor. Mente, emociones y voluntad. ¿Amén? Bien. ¿Tenés la hojita de arrepentimiento en el cambio de forma de pensar? ¿Sí? Bien. Todavía nos quedan algunos minutitos. ¿Ya? Arrepentimiento en la forma de pensar. Arrepentimiento es la forma de pensar. Entonces, arrepentimiento, hermanos, es un cambio, ¿no? Es un cambio radical en nuestras vidas, ¿ok? Muchas veces hay áreas en mi vida, como yo decía hace rato, hay una obediencia, ¿no? A la carne, al mundo, al enemigo, al pasado, ¿no es cierto? Hay una obediencia establecida. Todavía obedecemos a los patrones del mundo, a las conductas, a los hábitos de la carne, pero yo necesito arrepentirme de esas cosas, ¿no? Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Cuando viene la luz de Cristo a nuestras vidas, viene la palabra de Dios a nuestras vidas, tiene que haber una forma de cambiar, tiene que haber una transformación en nuestras vidas. El arrepentimiento es un giro, es un cambio de dirección en nuestra vida. Quiere decir que si yo voy caminando para la mano izquierda y me dicen eso está mal, tienes que cambiar tu forma de vida, yo necesito ¿qué? Cambio de dirección. Es un giro de 180 grados. Cambio mi caminar. Hay una transformación de vida y nosotros hemos experimentado este arrepentimiento. Cuando conocimos a Cristo, claro que ha habido arrepentimiento, ¿no es cierto? Dejamos muchas cosas, cambiamos toda nuestra vida. Gloria a Dios. Amén. Porque a medida que hemos recibido luz y verdad de Dios, hay cambio en nuestras vidas. Pero hermanos, el arrepentimiento no es una vez en la vida, es cada vez que sea necesario. El arrepentimiento es un estilo de vida. Nosotros no somos perfectos, nos creemos perfectos, pero no somos perfectos. Todavía hay áreas en mi vida donde fallo, donde me equivoco, donde peco. Y necesito ese cambio de actitud, cambio de comportamiento. El arrepentimiento, hermano, es una gracia de Dios, es un regalo de Dios para nuestras vidas. El arrepentimiento es un regalo de Dios para nosotros. Yo lo puedo tomar o lo puedo dejar. No es algo impuesto. ¿Por qué, hermano? Cuando viene la luz de Cristo, viene la palabra a mi vida, yo tengo que tomar decisiones. ¿Sigo caminando como estoy o cambio de vida? Pero es mi decisión. Nadie está obligado a arrepentimiento. Es una decisión de vida. Nosotros no podemos convencer a nadie. El que convence, el que da convicción de pecado es el Espíritu Santo. Y nuestra oración tiene que ser que la luz de Cristo venga a su entendimiento, que la luz de Cristo venga a su corazón para que haya una transformación de vida. Entonces, hermano, el arrepentimiento es un regalo de Dios. Hechos 11, no sé si está ahí abajo. Sí, Hechos 11, 18, dice, entonces oíd estas palabras, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es un regalo, es una oportunidad. El arrepentimiento es una oportunidad de cambio y transformación en mi vida. Yo lo puedo tomar o lo puedo dejar. Pero es la oportunidad que el Señor me está dando para cambiar mi vida, para que sea transformada. ¿Sí? Según Timoteo 2, 25, 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Con mansedumbre corrija. No condenando, porque Dios no condena, ¿no? Cuando Jesús se acercó a la mujer adúltera que fue descubierta en pleno pecado, se la llevaron, ¿no?, los religiosos, y la pusieron ahí en el agujero para apedrearla. No la ponían contra una pared. Cuando morían los pecadores, ¿no?, la ley decía que tenían que morir apiedrados los adúlteros, había un pozo en la tierra, había un pozo. Y no le tiraban piedritas, le tiraban rocas encima. Eran pedazos de roca grande que se les tiraba para que murieran. Por eso Jesús estaba agachado, dice, estaba de rodillas en el piso y escribía sobre la tierra, porque la mujer estaba en el pozo. Y los religiosos le dijeron, ¿qué dices tú, Jesús? Esta mujer fue descubierta en pleno acto de pecado y la ley dice que muera apiedrada. ¿Qué dices tú? Jesús no sacó la ley, aplicó la ley. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Aplicó la ley, tírenla. El que esté libre de pecado. Santiago dice que el que ha cumplido con todo el mandamiento, pero en un punto falla, es culpable de toda.
Eso dice la ley. Y Jesús le dijo, bueno, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Nadie pudo tirarla. Y se fueron. Y Jesús le dice a la mujer, no hay ninguno que te condene. Yo tampoco te condeno. Levántate y no peques más. Aplicó la ley. No vuelvas a hacerlo. Arrepentimiento. Gracia de Dios. Transformación de vida. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizá Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están a voluntad de Él. El arrepentimiento, hermanos, es transformación de vida, es cambio de vida. El arrepentimiento es, reconozco que lo que estoy haciendo está mal, pero no lo quiero volver a hacer nunca más. Levántate y no peques más, no lo vuelvas a hacer. Esa es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. El arrepentimiento no es que peco, lloro, pataleo un rato, pero al tiempo sigo en lo mismo. Eso es sacarme la culpa, porque mi conciencia me acusa, me dice que está mal lo que hice, ¿no? Entonces a veces caminamos más por conciencia que por convicción de pecado. Pero una vez venida la palabra de Dios, viene convicción de pecado. Reconozco que mi vida necesita un cambio, una transformación de vida. 2 Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. A medida que el Espíritu Santo ilumina el espíritu humano, la conciencia irá trabajando con la mente. Hay un cambio, una transformación de vida. Voy siendo más consciente de la verdad de Dios, pero también de mi realidad de vida. Voy siendo más real. Voy entendiendo que todavía hay áreas en mi vida donde necesito ir al arrepentimiento. Para que haya una transformación de vida, para que lo que hago no lo vuelva a hacer nunca más. Eso es convicción de pecado, porque me duele herir a Dios, me duele lastimar el corazón de Dios, porque el pecado no solamente me lastima a mí y a otros, sino que lastima, hiere el corazón de Dios. Como leíamos ahí en Números, que el corazón de Dios se quebranta por nuestra vida, por nuestros pecados. Entonces necesitamos, hermano, que el Espíritu Santo traiga luz a nuestros corazones, para que cada día haya una transformación de vida en nosotros, para que cada día, hermano, Cristo se haga mayor en mi vida y yo mengüe, menos angélica, menos hoy en día nosotros queremos ser primeros, el humanismo, el hombre es Dios. Esa es la influencia del mundo. Yo primero, Señor, tú primero, yo sea menos. Que cada día haya menos de Angélica, pero haya más de Cristo. Y esa sea nuestra oración, hermanos. Esa transformación de vida. Amén. Vamos a orar. Yo voy a quedar hasta acá. Vamos a orar. Les pido que se pongan de pie. Vamos a orar. Y yo quiero animarte, hermano, a que todo esto que nosotros hemos visto no sea solamente una buena información a nuestras mentes, a nuestro conocimiento, sino que realmente el Señor entre a lo más profundo de nuestro corazón. Que el Señor pueda traer convicción a nuestras vidas, de su verdad, de su amor a nuestros corazones. Amén. Que también podamos identificar que a qué cosas todavía somos esclavos, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, qué huele mal de mí todavía, y que el Señor saque esas mordazas, ¿no? Y seamos libres de esas esclavitudes, a lo que sea que estemos obedeciendo. Así que pon tu corazón delante del Señor. Señor, ponemos nuestras vidas delante de tu presencia, Espíritu Santo. Y Señor, yo te pido que toda tu palabra, Señor,
haga eco en nuestros corazones. No queremos solamente una buena información, Señor, una buena experiencia, Señor, sino que realmente anhelamos en nuestro corazón que haya una transformación, Señor. Rompe con ataduras en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Si hay áreas donde todavía no te conocemos, Señor, queremos verte, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, a la verdad, a tu amor, a tu gracia en nuestras vidas. Señor, que tu gracia se haga mayor en nosotros. Queremos entender, Señor, tu corazón, Padre. Señor, en el nombre de Jesús renunciamos, Señor, a todo lo que está en nuestros corazones, a esas mordazas que están, Señor, en nosotros, que muchas veces huelen mal, Señor, esas mordazas. Son cosas de años que hemos arrastrado en la vida, hábitos, costumbres, y que se han transformado, Señor, en una esclavitud en nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven con tu luz, ven con tu verdad a nuestras vidas, Señor. Saca la culpa, la vergüenza, la condenación ahora. Señor, tú no vienes a condenar, tú vienes a transformar nuestras vidas. Tú vienes a traer libertad, Señor, a nuestros corazones, a todo aquello que somos esclavos, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, si todavía estamos en esclavitud, Padre, yo te pido que tú rompas, Señor. Si hay temores, miedos, vergüenza, si hay depresiones, angustia, Señor, si todavía luchamos con la ansiedad, Señor, con la inseguridad, Señor, con el miedo, con incertidumbre, Señor, en nuestras vidas. Si todavía hay, Señor, desconfianza, no podemos confiar, no podemos creer, Señor. Rompe, Padre, en el nombre de Jesús con estas esclavitudes en nuestras vidas. Si todavía hay falta de perdón, Señor, queremos ser libres, Señor, de todo lo que nos ata, del pasado, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, si vivimos anhelando cosas del pasado y no te podemos ver hoy, Señor, rompe, Señor, con esas esclavitudes en nuestras vidas. Si todavía, Señor, anhelamos cosas del pasado, Señor, y que hoy no nos permiten verte, Señor. Señor, yo renuncio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero pedir si alguien necesita oración por área específica de su vida, pueda pasar adelante. Este es un tiempo de rendir cosas al Señor. Es un tiempo de humildad, de vulnerabilidad, de decir, Señor, yo en esto necesito que tú te hagas mayor en mi vida. Y yo quiero rendir esta área de mi vida que todavía me esclaviza, no me deja avanzar, no me deja creerte. Señor, yo quiero ser libre. Así que si alguien quiere pasar, vamos a orar para que el Señor obre en el cuerpo, en la unidad, en el acuerdo. Hay liberación y restauración en nuestras vidas, hermanos. No es exponernos, es en unidad, en acuerdo. Y rompemos en el nombre de Jesús con las ataduras sobre nuestras vidas. En todo lo que el enemigo ha traído para condenarnos, pasa sin miedo, sin vergüenza. En el nombre de Jesús, a quien avergonzamos es al enemigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, oramos que tú te glorifiques y te hagas mayor, Señor, en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo voy a pedir a los pastores, a los líderes que pasen para orar. En el nombre de Jesús, Señor, reconocemos que hay áreas de nuestras vidas que todavía te necesitan. Padre, en el nombre de Jesús, si hay obediencia establecida, rompe, Señor, con las esclavitudes, Señor. En el nombre de Jesús. No sé si podemos poner una alabanza por mientras, en el nombre de Jesús, para no distraernos. En el nombre de Jesús, Señor, obra, Señor, en nuestras vidas. Señor, rompemos con las cosas viejas pasadas de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Oh, Ramacaraba Santa. Señor, rompemos con tradiciones familiares. En el nombre de Jesús. Señor, cosas que nosotros arrastramos como cultura familiar o cultura de nuestra nación, de donde venimos, y la hemos tomado como parte de nuestras vidas. Esas esclavitudes se rompen hoy, se quebran en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, en cualquier área de nuestras vidas donde Satanás ha tenido autoridad, ha tenido gobierno, hoy te la quitamos en el nombre de Jesús.
Te quitamos todo derecho, toda autoridad delegadas en el nombre de Jesús. Si hay una esclavitud en las costumbres del mundo que estableció en nuestras vidas, yo hoy rompo con esos hábitos del mundo, el modo de pensar, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, venga, Señor, tu palabra y traiga entendimiento a las vidas y a los corazones. En el nombre de Jesús. Oh, Rabacarabasanta, Ramesí. Señor, glorifícate. Señor, yo oro, Padre, para que tú traigas una transformación. Oh, Rabacarabasanta.
santo eres Jesús. Gloria a ti, Jesús. Amén, Padre. Amén. Santo Jesús, Santo Jesús. Amén, Jesús. Señor, te pedimos que tú vengas con lo nuevo a nuestras vidas. Señor, saca esas aguas que estaban estancadas y trae agua fresca, Señor, a los corazones. Venga tu renuevo y tu frescura sobre cada corazón, Señor. Espíritu Santo, trae sabiduría, entendimiento. Que la luz de Cristo resplandezca en cada corazón, Señor, trayendo revelación de tu persona, de tu carácter, de tu palabra sobre nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús declaramos libertad, Señor, de toda esclavitud. Declaramos libertad de toda mentira que el enemigo haya traído sobre nuestras vidas, las cosas viejas, pasadas, Señor, aún la carne, Señor, el mundo, Señor. En el nombre de Jesús, y declaramos tu presencia mayor sobre cada vida y cada corazón. Llena sus casas de tu presencia, sus habitaciones sean llenas de tu presencia. Venga tu renuevo y tu frescura. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga.